Saludamos a todos los hermanos, a los amigos que nos van a estar acompañando en la transmisión también. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, amados hermanos, a estar de pie. Vamos a tomar la palabra del Señor en la carta a los Gálatas. Gloria a Dios. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Vamos a mirar o vamos a leer el primer versículo. Ahí está bien. Sí, gracias, siervo, le bendiga. Bueno, agradezco a todos los que nos ayudaron en oración. Ya estoy bastante mejor, pero todavía no tengo la voz totalmente recuperada, pero ya por lo menos puedo estar acá, gracias al Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 1, vamos a orar, a leerla y luego oraremos. Vamos a leer este versículo todos a una sola voz, por favor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una vez más, por favor, que usted se escuche. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti en esta mañana dándote gracias por todos los favores y las misericordias que tú nos has concedido. Señor, gracias, muchas gracias por las obras portentosas y maravillosas que nos has concedido disfrutar. Gracias por tu pueblo que el día de hoy ha venido a escuchar tu voz. Gracias, Señor, por sanar, por levantar, por consolar, por defender, por prosperar, por bendecir a tu iglesia. Muchísimas gracias. Señor, te suplico que en esta mañana nos permita sentarnos a tu mesa y degustar el manjar que tú siempre preparas para nuestras almas. De mi parte, concédeme la sabiduría, la unción y la gracia para poder servir a tu pueblo y a mi propia alma el alimento espiritual que tú nos das, que tú tienes preparado de antemano. Reprende toda obra del mal, toda obra de tinieblas, todo lo que quiera estorbar y permítenos atesorar la palabra, lo que tú nos tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, siéntese por favor, mis amados hermanos. Hoy vamos a estudiar la palabra bajo una expresión que encontramos en este versículo. Vamos a hablar acerca de la firmeza en Cristo. Firmes en Cristo. Amén. Esperemos que nos aparezca la imagen, que siempre procuro buscar una imagen que me ayude a tratar de transmitir la idea de lo que vamos a considerar. Bueno, ahí tenemos, amados hermanos, uno de los edificios más grandes. Si no me falla la memoria, creo que por ahora ostenta el más alto del mundo, el Burj Khalifa. Es uno de los tantos íconos que, bueno, el mundo árabe ha estado levantando para, de una u otra forma, exhibir su poder. Antes del 11 de septiembre, las Torres Gemelas de Nueva York eran el emblema de la grandeza de Estados Unidos. Pero todos sabemos que se fue a pique. Amén. Y de ahí ha habido un maratón. Después Taiwán levantó otra, Singapur, y ahorita los que están llevando la delantera son los países árabes, debido a toda la bonanza petrolera que tienen, y le han estado invirtiendo al turismo. Pero ¿por qué quise presentarles esta imagen? Porque un edificio tan grande, para que se mantenga estable,
necesita unos simientes fuertes y firmes. ¿Sí? No es lo mismo, hermanos amados, una casa de un primer nivel. Recordemos que antes, en el campo, ¿cómo eran las casas? No tenían ni zapatas ni columnas, eran de tapia, ¿cierto? De barro pisado. Y aunque, por ejemplo, hoy en día, una de las formas que están haciendo de cimentación no es la común, que donde se asienta cada columna hay una zapata y de acuerdo a la envergadura de lo que va a sostener, pues así tiene que aumentar el tamaño. Hoy en día hay muchas casas y apartamentos que es todo el piso es la zapata. No tienen zapatas. ¿Y con qué propósito lo hacen? De que cualquier movimiento telúrico simplemente se deslice y no se quiebre, no se rompa. Pero allá, recordemos que es un terreno arenoso. Cúcuta, por muchos años, los arquitectos no invertían en Cúcuta porque Cúcuta tiene un mal terreno para construir. Es muy arcilloso y grandes construcciones, a los pocos días, meses, ya empezaban a salir las grietas. Pero pues la Biblia dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia, van surgiendo nuevas formas. Y en ese caso, pues era mucho más delicada el diseño, porque no solamente tenía que tener un edificio altísimo, sino que tenía unos atenuantes, y era que el terreno es arenoso. La misma Biblia nos dice qué le pasa cuando se construye sobre arena, ¿cierto? Dice que es grande la ruina. Si a eso le añadimos los vientos tan fuertes del Golfo Pérsico, entonces hay otro atenuante. Y la filtración de las aguas subterráneas. Y todos esos puntos, los arquitectos y todos los que diseñaron tuvieron que tener en cuenta ello. Y la forma en la que está cimentada esa gran construcción es como si fuera una especie de raíces que se presionan con la misma arena, y eso le da estabilidad. Amén, hermanos. Entonces, notemos, hermanos, que antes de llegar a la cúspide, siempre que primero se hace, los cimientos. Los cimientos. Nosotros, yo creo que todos nosotros, nuestro anhelo es llegar al cielo, ¿cierto? No es que vamos a construir una torre como la Torre de Babel que llegue hasta el cielo. Pero el edificio espiritual del cual nosotros somos parte, la meta es llegar al cielo. ¿Cierto? Y a medida que Dios nos va dando bendiciones, el anhelo de Dios siempre será bendecirnos. Y Cristo dijo, al que más se le da, más se le demanda. Y Cristo también ahí finalizando el Sermón del Monte en Mateo capítulo 8, el Señor dijo, ¿a qué compararé? El que oye y guarda mi palabra, le compararé a un hombre sabio, prudente, que fue y cavó y ahondó y puso su casa sobre la roca. Es decir, el cimiento del sabio fue sostenerse sobre la roca, porque la roca no se mueve. Pero hubo otro que dijo, no, yo necesito hacer una casa rápida y yo no voy a perder tanto tiempo abriendo huecos, yo voy a hacerlo superficial. Pero la Biblia dice que ambas casas tuvieron los mismos factores de prueba, que fueron los ríos, los vientos, las inundaciones,
y que golpearon con ímpetu, dice la Biblia. Pero ¿cuál cayó? La que no tenía fundamento. Pero la casa que estaba fundada sobre la roca, ¿no le pasó? Absolutamente no. Es el mismo principio que se aplica en la vida espiritual individual de cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos que soportar pruebas, presiones, tentaciones, amenazas, desalientos. Todos. Y no son fáciles. Todos. Pero ¿dónde radica la diferencia si somos capaces de pasar la prueba? ¿Qué clase de cimentación tenemos? ¿En qué está fundada nuestra esperanza? Por ejemplo, las personas que cimentan su vida espiritual en los momentos carismáticos de gloria que nos regala el Señor, cuando Dios guarda silencio, ¿qué va a pasar de ellos? Amén. ¿Qué va a pasar de ellos cuando Dios, porque Dios puede guardar silencio, Él es Dios. Él puede no agitar las aguas y sigue siendo Dios. Pero ¿qué va a hacer de aquellos que si no los acude, no viven? ¿Qué pasa de aquellos que si no puede llorar, no viven? Amén. ¿Qué pasa o sea, que si no hay algo espectacular, no vive? ¿Qué pasa de ellos? Sucumbe. Porque lo primero que le va a decir el enemigo es: Dios se olvidó de usted. Y Dios no se ha olvidado. Lo que pasa es que mi fundamento no está donde debe estar. Mi fundamento está en algo que es hermoso, pero no puede ser lo que me soporte. Aquí el apóstol Pablo nos habla en este pasaje y en muchos pasajes, el libro de los Hechos, en quién debemos estar nosotros sostenidos: en la roca inconmovible de los siglos, en Cristo. No puede haber otro fundamento. Amén. Ahora, ese fundamento, pasemos a la siguiente, hermano, por favor. Ese fundamento, ¿a qué se nos refiere cuando hablamos de firmeza? Esa firmeza que tiene su aplicación literal a la construcción, tiene tu aplicación también a nosotros, a nuestra estructura como personas, como creyentes. Y la firmeza se define como una posición inquebrantable de certeza y confianza. Amén, de certeza y confianza. Es decir, no es lo que yo pueda experimentar en un momento dado, es lo que yo soy para afrontar las circunstancias. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces dice: respecto de los pensamientos y emociones, sin temor a la crítica ajena. Hermano amado, todos nosotros Dios permite que nos sometan a prueba, con difamaciones, con murmuraciones, con chismes, con traiciones. A ver qué voy a hacer yo. ¿Por qué Dios permite contratiempos en los hogares? A ver qué vamos a hacer, si vamos a salir corriendo o vamos a buscar la concordia. En el trabajo, en la iglesia, ¿qué vamos a hacer? La Biblia dice claramente que en la iglesia hay disensiones y divisiones, y da la razón. Dice para saber cuáles son los aprobados. Por eso es que Dios permite esas cosas en la iglesia. Amén. No es porque, se nos metió el diablo a la iglesia. No, es que Dios está permitiendo que emerja la naturaleza de nosotros, a ver en qué estamos. Porque las personas que andan de aquí para allá tratando de encontrar una congregación que se ajuste a su perfil, a donde vaya va a encontrar, porque
Los que tenemos que ajustarnos al perfil somos nosotros, no Dios a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué significa firme o firmeza? Estar en pie. Amén. Tener estabilidad, perseverar a pesar del tiempo. Eso es algo que nosotros debemos tener, perseverar a pesar del tiempo. Es una bendición, hermano. De pronto para algunos sea como normal cantarle un cumpleaños, pero cantarle un cumpleaños a un hermano en la iglesia que cumplió un año más, que son 2, que sean 3, algunos 10, algunos 15, 20, 25 años en la iglesia, eso es una bendición. Amén, es una bendición. ¿Por qué? Porque es que está demostrando que en dónde está arraigada su confianza. Porque ¿cuántos no están aquí? No, hablemos de esta iglesia. ¿Cuántos a Dios les entregó tremendos recursos, dones, ministerios, talentos? ¿Y dónde están? No están. ¿Por qué? Porque su confianza era en sí mismo. De pronto tenían algunas ambiciones, al ver que no se les patrocinaron, se desestabilizaron y ¡prá! A la tierra, a ruina. Por eso, hermano amado, si usted está hoy en Cristo, usted y yo debemos sentirnos gozosos. Porque si somos conscientes, sinceros, nosotros reconoceremos que no han sido fáciles ni pocas las pruebas, las batallas que nos ha tocado enfrentar. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces vamos a mirar, hermano, colabóreme, vamos a mirar 4 aspectos de lo que el Señor espera que nosotros mantengamos firmes si estamos en Cristo. Amén. Lo primero es el versículo que leímos. La libertad. Amén. Lamentablemente, dijo un filósofo no muy amigo del Evangelio, la religión es el opio de los pueblos. Y si nosotros miramos desde el punto de vista literal, tiene razón. Porque de religiones está lleno el mundo. Pero ¿acaso la religión ha podido hacer algo por la humanidad? No. Cumple la misma función que el opio. Enloquece, da una vida falaz. Pero si lo miramos con el contexto con lo cual ese filósofo quiso decirlo, él no se estaba refiriendo a la religión como tal, sino a aquel objeto de culto que es Dios. Y ahí se está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque es que el Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí a los Gálatas? La carta a los Gálatas es una carta, como todos los libros de la Biblia, hermosa. Tiene mucho contenido para nuestra vida espiritual. Pero cada libro tiene un enfoque. La carta a los Gálatas tiene la particularidad de que es un llamado al centro. Del capítulo 1 al capítulo 3 es un llamado a que los judíos salgan de la religiosidad judía y entren al Evangelio. Amén, hermanos. Que se salgan de todos los ritos judaicos y crean en Cristo. Y del capítulo 4 al capítulo 6 es un llamado a los gentiles
que se salgan de la vida licenciosa, de la vida libertina, de la vida de todas las parafernalias y se acerquen al centro que es Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces resulta que a las iglesias de Galacia el Señor Dios usó al apóstol Pablo y se salvaron muchas personas, pero detrás de ellos venían los judaizantes para decirles: si usted aceptó a Cristo, pero no se circuncidó, usted no es salvo. Si usted aceptó a Cristo, pero no guarda el día de reposo, usted no es salvo. Si usted aceptó a Cristo y no guarda las lunas, los días solares, las festividades, usted no es salvo. Amén. Y nosotros debemos tener cuidado en nuestro tiempo de no agregarle a Cristo absolutamente nada. Cristo es suficiente. Amén, hermanos, porque no estaríamos como los religiosos tradicionales. Si Dios quiere y la Virgen María, o sea, Dios solo no es capaz. Toca pedirle permiso a ella, y eso es totalmente errado. Dios es Dios. Amén. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice: ustedes tengan firmeza en la libertad que Cristo les dio? Amén. ¿De qué nos libertó Cristo? ¿En qué estábamos esclavos nosotros? Nosotros estábamos esclavizados, algunos de la religiosidad, otros de los vicios, de las malas palabras, de las mal proceder. Éramos esclavos de algo. Pero aquí ninguno de nosotros puede decir: yo sí. Yo ni sé por qué llegué al evangelio, porque yo ya tenía el cielo ganado. Mentiras. Éramos esclavos de algo. Y yo pienso que, si somos sinceros, éramos esclavos de muchas cosas. Porque un hombre natural es esclavo del mundo, y con eso tiene suficiente. Amén. Entonces, si yo estoy en Cristo, yo siempre procuro hacer énfasis en esto. Si yo estoy en Cristo y soy salvo, yo tengo que preguntarme: ¿de qué me salvó el Señor? Porque es que hoy en día la gente piensa que ser cristiano es cambiar de iglesia o cambiar de religión. Ah, no, yo ahora me congrego allá en la de las 3 M's. Después no, yo me casé y me congrego en la del 1, Canal 1, y así. Y piensan que eso es como hoy en día pasa, hermano. Hoy en día el mundo, la Biblia lo establece. La gente cambia de mujer como cambiar de ropa, cambia de marido como cambiar de ropa, se cambian los nombres, se cambian el sexo. Y piensan que porque se puede hacer según la gente, Dios lo aprueba. Dios no aprueba eso. Dios no cambia, dice la Biblia. Yo, Jehová, que no cambio. Dios es inmutable. Amén. Por lo tanto, si nuestro Dios es el mismo, ¿qué espera Dios de nosotros? Que seamos los mismos. Entonces, si cuando yo acepté al Señor, el Señor me salvó, me libertó de muchos yugos de esclavitud, ¿qué debo hacer? Permanezca en esa libertad. Amén, hermanos. Si Dios me libertó de una mala amistad, ¿por qué yo la voy a volver a recoger? Si Dios me la quitó porque me estaba haciendo daño. Si Dios me quitó un mal hábito, me hizo libre, ¿por qué voy a volver a estar sujeto a ese yugo de esclavitud? Amén, hermanos. Mira, algunas personas se vuelven adictas a los casinos, al chance, otros al pagadiario, y vienen a Cristo y el Señor les hace entender de que Dios es nuestro proveedor, pero que tenemos que ser buenos administradores, que Dios nunca va a patrocinar nada ilícito. Amén. No, que es que yo tengo una tierrita y como todas las creaciones de Dios, yo tengo unas maticas ahí, yo estoy orando al Señor para que me las bendiga. Sí, claro, ¿qué clase de maticas? ¿Estás sembrando perejil? No, la matica, usted sabe. ¿Sí? Y aunque hay iglesias que reciben diezmos de todo eso, eso Dios no lo aprueba, porque eso es ilícito, eso es contra la ley y eso genera muerte, y todo lo que es de sangre no entra a las arcas del Señor, dice la palabra del Señor.
Amén. No que yo soy huecán. La Biblia dice que no entrará a las arcas del Señor nada de ni prostitutas, ni sodomitas, nada de eso lo acepta el Señor. Así de mucha plata, Dios no lo acepta. Porque cuando usted y yo traemos a la iglesia un diezmo, una ofrenda, estamos entregando eso y eso bendice nuestra economía. Y Dios no va a aceptar eso. Así el hombre lo acepta. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, si el Señor nos hizo libres de todas esas prácticas, amén, ¿por qué después queremos volver a... Yo como acabo de sacar una rifita ahí en el nombre del Señor, porque es que esto está como duro, voy a sacar una rifita. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué vuelve a ser esclavo? Si Dios lo libertó de los pagadiarios, ¿por qué otra vez está con los pagadiarios? Si a todas luces hay que pagar un interés altísimo. Amén, hermano. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Entonces, hermano, si Dios me libertó de tantas cosas, del odio, del rencor, ¿por qué voy a volver a estar esclavo de eso, hermano? ¿Por qué? Yo debo permanecer firme. Porque si no, si vuelvo, hermano, mire lo que dice en el capítulo 2 de Gálatas. El versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí las vuelvo a hacer, las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amén, hermano. Transgresor me hago. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que retener para que disfrutemos de la firmeza en Cristo? La libertad que Él me dio. Amén, hermano. Si Dios me hizo, si yo cuando estaba sin Cristo, era un inconverso, vivía lleno de odio y resentimiento con alguien, Dios me libertó porque Él me hizo entender que si Él me perdonaba a mí todo lo malo que yo había hecho, yo debo perdonar a mi prójimo. Y cuando fui alcanzado por esa gracia, mi corazón se liberó de todo resentimiento. Pero después vino el instrumento del diablo a decirle, ¿sabe que fulano de tal está diciendo esto y esto contra usted? Para envenenarlo. ¿Yo por qué voy a tomar esas palabras? ¿Yo qué debo hacer con una persona que me arrastre a mi pasado? Que me quiera hacer, como dice el profeta, comprar un Titán, un submarino de esos para buscar lo que el Señor sepultó en el fondo de la mar. Yo tengo que romper con esa amistad. Tengo que romperla porque ella no me va a llevar a nada bueno. Amén. Esa persona que llega a darle, no, usted no se la deje montar de esa vieja cansona. Uy, vías es lo que hay. Hay que cortar con esa persona, le va a dañar el hogar. Amén. O que llega un familiar o amigo de ella y ella está más pendiente del marido que, tranquila, mija, yo atiendo a su esposo, usted está cansada, saque esa vieja de ahí porque le va a dañar el hogar, se le va a llevar el marido. Porque ella misma le va a decir, la mujer que usted es suya no sirve para nada, ¿quién es el que le está del tintico? Yo. Esa vieja, mira, está bien fea que es. Y es amiga de la esposa, algunas veces hasta la misma hermana. El diablo no respeta, hermanos. Amén. Si yo veo que algo me va a llevar a la esclavitud, yo tengo que romper con eso. Amén, hermano, porque si no voy a perder firmeza. Pero miremos lo segundo. ¿En qué tenemos que estar firmes? En la fe. Amén. Colosenses capítulo 2. Yo les quiero leer desde el versículo 5 en adelante. Si quiere, colóquelo, hermano, hágamelo. Versículo 5. Porque ahí yo digité mal, no era el 6, era el 5. Dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza ¿de qué? De la fe, de vuestra fe en Cristo. Hermano, si nosotros Dios nos permitiera ver las personas que se gozan por vernos en la iglesia, no estaríamos ni siquiera cavilando en dejar al Señor.
Porque a veces le prestamos más atención a los que nos critican, a los envidiosos que no han podido perseverar y dicen, ¿usted todavía allá en la iglesia? No sé a cuántos de los que están aquí, que estamos felizmente casados, alguien le habrá dicho, amigos que tenían años de encontrarse, ¿y qué? ¿Y dónde vive? No, ¿y con quién vive? Pues con mi mujer. Todavía tiene la misma. Se sorprenden. Todavía con la misma. O a ella le dice, ¿usted todavía con ese? Uy, no. Eso hoy en día no hay que durar tanto. Está peor que un bombril. Uy, no. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Porque aunque hay personas que tienen ese pensamiento porque así son ellos, están vacíos, están muertos y quieren ver a los otros como cadáveres también. Hay otros que se gozan. Por ejemplo, los que más nos gozamos de que los hermanos estemos firmes, los miembros de la iglesia. Cuando hay un hermano que está pasando un problema, una dificultad, un desaliento, una enfermedad, bueno, cualquier situación que Dios pueda permitir, y vuelve a la iglesia, ¿qué le dan los hermanos de la iglesia? Gozo. ¿Cierto? Lo saludan, hermano, qué bendición que volvió. Y si hubiera alguien que dijera, usted volvió, hay que poner en duda si es hermano. Porque un hermano en Cristo se goza que otro que fue salvado con la misma sangre, otro que fue ungido con el mismo espíritu, esté en la congregación donde Dios lo plantó. Amén, hermanos. Entonces, aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosenses que aunque él no fue el que les predicó, les está enviando y dice, yo me gozo de vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Porque, amados hermanos, ¿por qué es necesario tener firme en la fe? Porque es que si nosotros claudicamos en la fe somos víctimas de cualquier engaño del diablo. Mire, ahí sigue diciendo el apóstol Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados ¿en quién? En Cristo. ¿Será que el Cristo de la Biblia es un Cristo gomelo? No. Yo veo en la Biblia un Cristo piadoso, un Cristo temeroso, un Cristo reverente, un Cristo respetuoso de la doctrina. Amén. Y mire que, amados hermanos, dice la palabra del Señor que estemos arraigados y sobreedificados en Cristo y confirmados ¿en qué? En la fe. Hermano, ¿cómo? O sea, yo no logro entender cómo una persona después que aceptó al Señor, después sale diciendo que no era el Señor, que así no era. O sea, ¿qué lógica tiene eso? Amén. Si es que Dios no cambia, la palabra no cambia, Cristo no cambia. La Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, para siempre. Él es inmutable. Entonces, ¿por qué si la fe es esa devoción, es eso que me mantiene unido a mi Dios? Si Dios no cambia, ¿por qué mi fe va a cambiar? ¿Por qué no va a permanecer estable? Recuerde que firmeza no solamente habla de estabilidad, sino habla de perseverancia. ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué va a cambiar mi fe de acuerdo a las circunstancias? O sea, ¿por qué hoy en día, hermano, hay tantos creyentes que ni siquiera admiten? Por ejemplo, un cristiano no se puede enfermar. ¿Quién dijo eso?
Un cristiano no puede tener problemas, porque tiene problemas es porque no está bien con Dios. Hermano, entonces, ¿cómo murió Cristo? Murió como un vil delincuente. ¿Era Cristo un vil delincuente? No. Amén, hermanos. No, que si yo soy cristiano tengo que tener riquezas. Algunas Dios se las da, a todos Dios nos bendice, pero no es garantía de que yo tenga mucha plata, es que yo esté bien con Dios. No. Amén. Hay gente que es dirigente, que es trabajadora, que es administradora, esa gente le va a ir bien. Así sean ateos. Amén. Porque aunque no quieran creer en Dios, cumplen con las condiciones que Dios da. Amén, hermanos. Pero entonces, ¿por qué yo voy a cambiar mi fe en Cristo si cuando Dios me bendecía, cuando Dios permitía que me elogiaran, ahí yo sí me gozaba y decía, gracias Señor? Pero cuando Dios permite que venga la prueba, la dificultad por causa de ser cristiano, entonces ya no soy cristiano. No, yo tengo que estar firme en la fe, firme. Muchos coros, por ejemplo, ese coro que, bueno, casi no se escucha hoy en día, pero ese coro que dice, he decidido seguir a Cristo. Amén. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ese coro, no retrocederé, no retrocederé, porque Cristo Jesús me guía con poder. Esos coros no los escribieron pensando en una pieza musical, en a ver si le gustaba a la gente. No, los coros que están en esos himnos, en ese himnario, esos coros fueron producto de una comunión con Dios en su gran mayoría por causa de una persecución, por causa de un peligro de muerte. Amén. Por ejemplo, ese coro que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aunque me llamen aleluya, aunque me llamen aleluya, no vuelvo atrás. Amén. ¿Quién lo escribió? Un mártir que le decían, o renuncia a Cristo, lo que más vivo a usted y a su familia. No vuelva atrás, no vuelva atrás. Amén. A todos los mártires, renuncia a Cristo, o si no se muere. Pero yo, ¿por qué voy a renunciar al que me puede salvar en esta vida y me da la vida eterna? Amén, hermano. Y esto no quiere decir que uno, porque a veces la gente piensa, eso es lo que no me gusta de los evangélicos, que todo es con el masoquismo, que tienen que estar pobres. No, 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 no. Esa fue la situación que les pasó a ellos. Hoy nos pasan, hoy tenemos otras persecuciones, pero igual tenemos que defender nuestra fe. ¿Por qué si Dios le dio, hermano, una forma a esta obra? ¿Por qué queremos parecernos a las que se parecen más al mundo? ¿Pero por qué? ¿Por qué no retenemos? ¿Por qué no tenemos firme nuestra fe? Amén, hermanos. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y es que Dios ha cambiado, nos ha fallado? No, entonces tenemos que estar firmes en la fe. ¿Por qué? Porque eso da gozo a otros. Amén. Hermano, que el Señor nos ayude. Que si cuando nos convertimos, creíamos esto, y si el Señor se tarda en venir y 20 años más, sigamos predicando lo mismo, sigamos sintiendo lo mismo, sigamos viviendo lo mismo. ¿Por qué vamos a cambiar si el que cambia es el mundo? Dios no cambia. La Biblia dice que este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, hermano. Yo no tengo, hermano, no tengo ninguna excusa, porque si alguno en otro dirá, no, es que a mí me tocó cambiar. Amén. No, es que a mí me toca así, porque es que si no me pongo esta prenda de vestir me botan. ¿Por qué las musulmanas a donde vayan, hasta en la playa, se ponen esas cosas?
que eso sí es religiosidad. ¿Cuál es la razón que ellos hacen? Ahí encuentra por qué es religiosidad. Amén. No es el temor a Dios, es otra razón. Y el temor de Dios o la honestidad se diferencia de la religiosidad de acuerdo a la motivación. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? ¿Por qué, hermanos amados? Les quiero comentar una anécdota. En alguna ocasión, en algún tiempo, en la cárcel nueva, había una persona ahí, un interno. Y nosotros llegábamos al culto y en ese entonces nos dejaban hacer el culto en un salón un poco más grande que este. Y nos prestaban, allá tienen de lo mejor, un buen sonido B3, micrófono Shure, todo bien bonito, de buena calidad. Y ese interno cuando nos veía llegar, él salía corriendo donde el lugar donde los tenían, porque él era el encargado de eso, y salía y se echaba esos bafles al hombro, pero a toda. Y eso en tantico, listo, y me decía, listo, pastor, ya puedo arrancar el culto. Y se quedaba ahí. Y yo estaba convencido, y yo decía, qué hermano tan diligente. Y yo lo saludaba y le bendiga, amén, pastor, bien. Convencido que era cristiano. Cuando pasó el tiempo y no lo volví a ver, y un día estaba pasando por un pasillo en la cárcel antigua, y así del rabo del ojo lo veo en un pasillo, en un patio, sentado. Entonces yo me devuelvo y lo saludo. ¿Y eso usted qué hace aquí? Le pregunté, porque ese patio tiene una línea, una ideología. Entonces yo le dije, ¿y eso qué hace aquí? Yo pensé que usted ya había salido. Me dijo, no, todavía me falta. Y le dije, pero qué bueno, lo invitamos al culto para que salgan. Y me dijo, no, pastor, yo no soy cristiano. Yo le dije, ¿cómo? Dijo, no, le dije, pero yo pensé que usted porque era. Dijo, no, es que pues ese era mi trabajo y yo soy muy colaborador y ustedes están haciendo una buena labor, pero yo no, yo tengo otra ideología. Y aquí estoy bien y aquí ya me encamino en lo mío. Yo me quedé mirándolo. Yo dije, Dios mío, esta gente tiene lo que muchos de nosotros como cristianos no tenemos. Esta gente ni porque los maten cambian su ideología. Los pueden estar matando, pero no niegan su ideología. Y mucho cristiano por cualquier cosa cambia la fe. Amén, hermano. Que Dios nos ayude. Ahorita que vienen las elecciones, empieza el maratón de políticos. Ahí sí se vuelven cristianos todos. ¿Y qué quieren? Que les dejen subir al púlpito para que la gente diga, ay, se volvió cristiano, ese siente los buenos. Amén, hermano. No. Eso no es el púlpito no es para eso. Amén, hermanos. Que debemos votar, sí, hay que votar. Porque el que tenga un plan de trabajo coherente. Amén, hermano. Porque hay gente que dice, no, ¿para qué votar si todos son torcidos? Mire, hubo gente que siguió creyendo en los trenes voladores y el gato volador y todo lo volador y nos llevan volando. Y así no nos gusta, nos llevan volando. Amén. Y nosotros podemos decir, el Señor reprenda al diablo. Sí, pero es que el diablo no fue el que fue a votar. Amén, hermanos. Nosotros a veces queremos espiritualizar todo y no todo se puede espiritualizar. Todo tiene su centro en la palabra del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Por eso, hermanos amados, debemos tener firmeza en nuestra fe. En nuestra fe. Que hermano amado, ¿usted es cristiano? Pues ahí voy a la iglesia. ¿Qué están? ¿No tiene fe? ¿No tiene sal? Hay gente que dice, de pronto si Dios trae un tema del infierno, ¡ay no! Me mete ese susto tan bravo. ¿Ustedes por qué son así tan terroríficos? ¿Y quién es el que enseñó a hablar del infierno? ¿No fue Cristo?
¿Quién es el que habló más del infierno? ¿No fue el Señor Jesús? La verdad. Pero ¿por qué una persona le da terror cuando hablan del infierno? Porque la fe no le da para escapar de él. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor, hermano? Miremos algo que es coyuntural, que debemos estar firmes en la doctrina. Mire cómo lo expresa Tito. Siervo, colóqueme desde el 4. Arranquemos desde el 4 porque quiero que miremos aquí la justificación a lo que Pablo luego le dice a Tito que tenga firme. Dice el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahí hay ya una primera cosa. Nadie es salvo por obras. Yo no me salvo por vestirme correctamente, no. Nadie se salva por vestirse bien. Nadie se salva por no perderse culto. Nadie se salva por no fallar a Dios siendo honesto y fiel en la economía. Nadie se salva por ninguna obra. Es que yo oro 3 horas diarias. Yo le doy a todo indigente que me encuentro y por eso soy salvo. Está equivocado. Yo soy salvo porque soy del movimiento. Puede ser de la religión que sea. Nadie es salvo por ninguna obra. La Biblia dice claramente que quien nos salva es Cristo. Es la obra de Cristo la que me salva a mí. Por eso es tan importante la fe y por eso les decía que es coyuntural. Amén, hermanos. Entonces, nosotros no somos salvos por ninguna obra. No, es que yo he de pasar una abuelita la calle, hice una obra de misericordia, ya tengo media salvación ganada. Si nos ponemos a hacer esas cuentas, estamos requetendeudados con el Señor. Porque por naturaleza somos malos, estamos haciendo cosas malas, salen solitos. Y para hacer algo bueno nos toca, nos cuesta, o sea que estamos perdidos. Por eso somos salvos por la gracia. Aquí dice claramente, la bondad de Dios y su amor con que nos salvó. No por obra, sino por qué, dice, número 1, por su misericordia. ¿Por qué por su misericordia? Porque ¿cómo un Dios santo va a aceptar que se acerquen ante Él seres pecadores? Humanamente, o sea, lógicamente es imposible. No se puede. ¿Qué hace que haya un acople, una amalgama? La misericordia de Dios. Amén. Me traje a la memoria un texto que me gusta mucho. Lo iba a decir, pero al fin no lo dije esta mañana, pero sí lo quiero compartir ya que habla aquí. Dice el Salmo 36:7, perdón. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. La Biblia dice que de la misericordia de Jehová está llena la tierra, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, que nuevas son cada mañana su misericordia. Mejor dicho, ¿por qué usted y yo estamos hoy aquí sentados, ustedes, yo aquí hablando esta palabra? Porque Dios es misericordioso y la misericordia triunfa sobre el juicio, dice la Biblia. Amén, hermano. Entonces, ahí la palabra dice, por su misericordia. Luego dice, por el lavamiento de la regeneración. Amén. Ser cristiano, repito y reitero, no es cambiar de religión. Tiene que haber un lavamiento. Porque si nosotros seguimos actuando igual, pensando igual, comportándonos igual, siendo iguales, ¿qué nos ha lavado? Amén, hermanos. La suciedad debe haberse quitado. Y dice lavamiento de la regeneración. Y regeneración es un sinónimo de resurrección. Regenerar es recrear, o sea, resucitar, dar vida nuevamente.
Y la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos. Gloria al Señor. Amén. Pero ¿qué más dice acá? Dice, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Quién nos renueva? A usted y a mí. El Espíritu Santo. Él nos renueva. Por eso es que usted y yo hay momentos en los que no tenemos fuerzas de orar. No nos salen palabras. Pero algo hace Él. Y usted dice, bueno, yo voy a ir al culto al menos allá, porque no soy capaz de orar. Me siento mal, tengo muchos problemas, ¿no? Y usted está acá y el Espíritu Santo desde que entra lo envuelve o le envuelve. Y usted no ve la hora y quiere que nadie lo salude ese día porque usted está buscando dónde aterrizar en una silla, el altar, y usted de una vez empieza a llorar. Y tiene una libertad. ¿Cómo es que yo no era capaz y en un momento puedo? El Espíritu Santo. No era capaz de levantar las manos y Dios en un momento de adoración cuando me vi fue, mejor dicho, con esa libertad para adorar y bendecir al que vive para siempre. Amén. El Espíritu Santo es el que nos renueva. Amén, hermanos. Pero ¿qué más dice aquí el apóstol Pablo? Dice, para que justificados por su gracia. Por su gracia. Justificar es presentar justo a alguien que no lo es. Dice, viniésemos a ser herederos. ¿Sabe usted qué es heredero? ¿Sí sabe usted que es heredero de Dios y coheredero con Cristo? O sea, que como dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Amén, hermanos. O sea, es posible que a usted humanamente lo hayan abandonado. Ni le dieron el apellido. Lo llaman algunos arrimado, adoptado. Pero hay alguien que es más grande que papá y mamá, que nos incluye en su familia y nos da una herencia. Amén, hermanos. Y dice el apóstol, le dice el apóstol Pablo a Tito, que eres el pastor de Creta, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas. ¿Cómo? Con firmeza. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos firmes en la doctrina, nosotros somos llevados de aquí para allá, hermano. Amén, hermano. Que un día estamos diciendo que yo para ser salvo tengo que bautizarme en el nombre de alguien. Al otro día tengo que guardar un día para ser salvo. Al otro día que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, que tengo que ir a hacer un tour por el Medio Oriente para ser salvo. Que tengo que vender la casa para ser salvo. ¿Y por qué hay gente que es esclava y presa de todas estas manipulaciones? Porque no tiene firmeza en la doctrina. ¿Por qué les hice énfasis en los aspectos previos a este versículo? Que la Biblia dice que Dios nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, que somos justificados por su gracia, que somos herederos de la vida eterna. Amén. ¿Quién nos otorga eso? ¿No es Dios? Amén, hermano. Dios siempre da el primer paso. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar firmes en la doctrina. Que si alguien nos va a venir a contar algo o a decir algo, hermano, amén. Que llegara alguien, extra, ahora sí se acabó el mundo. Usted no ha visto ahí, hay hay muchos que se hacen pasar por evangelistas ahí por las redes. ¿Y qué decían cuando la guerra
hace poquito, la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Qué decían? Ahora sí, güey, ahora sí. Y estamos desde aquí, por favor, mándenos like. Y la gente dice, y comparta, comparta. Y la gente comparta y comparta. Y están patrocinando ese palabrero. Como todos los días surgen situaciones calamitosas que sí son señales, Cristo lo dijo. Cuando veáis estas cosas, sabed que el tiempo está cerca, pero no es el fin, dijo el Señor. O sea, estemos pilas, pero ¿para qué? Para que nos afirmemos en Cristo, porque de nada nos sirve nosotros estar como cuando hay un, por ejemplo, un eclipse. Y entonces, pilas, compremos los lentes, sí, 5 minutos y ya pasó. Ay, yo no vi nada, ¿cierto? De nada nos sirve estar, uy, sí, como que Cristo ya viene, Cristo ya viene. Sí, pero ¿yo cómo estoy? ¿De qué me sirve estar sí? Y yo, o sea, ¿qué pasa si viene hoy y el Señor me dice, me lo llevo? ¿Qué le digo yo? Tiempo, Señor. 5 minuticos que me arrepiente, que le pida perdón a mi marido, a mi mujer, a mi papá, al vecino. No, media hora. Y hay gente que la misericordia de Dios le alcanza. Ustedes han conocido gente que dura 15 días en una cama y no se muere, esperando que le llegue un familiar con el que le tienen guardado. Y ese le pide perdón al ratico de güey. Eso es la misericordia de Dios. Porque hay otros que no les da chance ni de nada. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? Por eso, hermano, estas cosas, esta palabra, le dice el apóstol Pablo, insistas con firmeza. Mire lo que dice, para que los que creen en Dios, ¿cuántos creemos en Dios? ¿Qué dice el texto? Procuren. O sea, hagamos un esfuerzo, procuremos en ocuparnos en ellas. Amén, hermano. Procuremos estar ocupados en nuestra salvación. El escritor de los Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Amén, hermano. ¿Cómo vamos a escapar? Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, mire lo que dice luego, dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias. Escuche bien, amada iglesia. La doctrina no debe ser excusa para contiendas. Amén. La doctrina es como la columna vertebral del ser humano. Nadie es salvo por doctrina. No. Dentro de la doctrina está inmerso el que nos salva, que es Cristo Jesús. Amén, hermano. Pero, por ejemplo, si una persona tiene un golpe en la columna vertebral, queda parapléjico, pero no queda muerto. Pero si a una persona recibe un golpe en el cerebro o le ataca en el corazón, se fue, porque es un órgano vital. Amén, hermanos. Si yo no tengo mi certeza en Cristo, mi salvación corre peligro. Amén, hermano. Bueno, y si entonces, ¿por qué desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se le hace tanto énfasis a la doctrina? Porque, dígame, ¿de qué sirve un cuerpo que su columna vertebral no funcione? Aunque quiera, está impedido. Lo mismo es una persona que de corazón ame a Dios, pero está en una falsa doctrina, no va a poder traer beneficio a otro. Porque no tiene la doctrina correcta. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, por eso Pablo le dice, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y mire lo que dice, al hombre que causa divisiones, ojo con eso. Nosotros debemos ser sabios.
Si hay algún hermano que empieza ahí a hablar, así sea entre uno y uno. No, pero a mí no me parece eso. Eso ya es muy fanatismo. Eso hay que no quedarse con lo que dice, sino examinemos por qué lo dice. ¿Será que está escuchando a alguien de una falsa doctrina? Amén. ¿Y qué dice la palabra? Al que cause divisiones después de una y otra amonestación. Es decir, cualquiera de nosotros podemos ser tentados con una falsa doctrina. Cualquiera. A Cristo le llegó el diablo a cambiarle la doctrina. Amén, hermanos. Pero él se mantuvo firme. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con alguien que empiece ahí? Porque siempre empieza es con uno a meter el venenito. El que está firme en la doctrina le dice, un momento, así no son las cosas. ¿Y qué dice la palabra? Dígale usted solo. Si no hace caso, llame a 2 testigos. Si no, dígalo a la iglesia. O sea, dígalo a la iglesia. Y si no hace caso, en ese caso, si usted no está de acuerdo con la doctrina de la iglesia, ahí están las puertas. Por favor, váyase. Váyase para donde usted cree que se acopla a esa doctrina. Pero aquí no somos así. Ese es el procedimiento que dice el Señor Jesús. Por eso aquí dice Pablo, el que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchelo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Y miremos el último aspecto que nosotros debemos estar firmes, hermano. Y es en la vocación. Vocación significa el llamamiento. Amén. Y vamos a leer, hermano, arranquemos en el 8, por favor. Usted puede bendecir al Señor, hermano. Dice la Biblia. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que están en el versículo 6 y 7. Dice, es ciego, perdón, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Es decir, si yo no entiendo quién me llamó y a qué me llamó, yo no voy a saber para dónde ir. ¿A qué nos llamó el Señor? A ser sus hijos, a tener una vida santa, a ir al cielo. Si yo no tengo en cuenta eso, entonces muy fácilmente voy a volver a lo que era antes. Y dice la palabra, por lo cual, hermanos, tanto más procurad, nuevamente aparece ese verbo, procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermano, si usted entiende que Dios fue el que lo llamó del mundo a contemplar su luz admirable, ¿cuántos sabemos que el que nos salvó el pecado fue Dios? ¿Qué es lo que dice? Procuremos hacer firme esa vocación. O sea, que nunca se me olvide que fue Dios el que me salvó. Amén, hermano. Yo tengo claro que Dios fue el que me puso en esta obra. Por eso yo no... Amén. Yo tengo que estar esperando que vámonos para allí. No, porque tengo que estar escuchando eso. Si fue Dios el que me salvó aquí. Yo tengo claro que fue Dios el que nos trajo aquí de pastores. Y solamente Dios nos va a llevar en el momento que lo determine. Amén, hermano. Uno tiene que tener claro quién lo llamó. Uno tiene que procurar hacer firme eso. ¿Por qué? Porque siempre van a haber vientos que lo tratan de mover. No, quieto ahí. Porque ¿quién fue el que me llamó? Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos bendecimos al Señor? O sea, uno debe tener claro, yo tengo claro que la mujer que tengo es la mujer que Dios me dio, mi amada esposa. Amén, hermanos. Los hijos son los que Dios nos dio. Yo no tengo por qué estar deseando otros hijos, ni otra esposa, porque son los que Dios me dio a mí. Yo sé que ustedes están acá, porque Dios los trajo. Nosotros con mi esposa estamos contentos con cada uno de ustedes, los amamos como iglesia, porque es la iglesia que Dios nos puso a pastorear.
Yo no estoy deseando ni anhelando, ay, Señor, fuéramos a hacer un Dream Team. No, Señor, aquí está el Dream Team. Bueno, para mí ustedes son un Dream Team. Ustedes quedaron quietos, callados. Hay sin problema ustedes con Dios. Amén. Ah, bueno, allá hay uno que dijo amén, gloria al Señor. Ah, no, el Dream Team, el equipo de ensueño. ¿Ahora sí? Ah, bueno, gloria al Señor. Claro, hermano, Dios nos ha permitido hacer cosas hermosas y Dios nos va a permitir hacer cosas maravillosas en esta iglesia a favor de las almas. Bueno, con los que quieran. Amén, hermano. Pero vamos para adelante porque para atrás asustan. Pero uno tiene que tener claro eso. Amén, hermanos. Yo tengo que procurar hacer firme esa vocación. Porque si yo hago firme mi vocación, hermano, no voy a caer. ¿Cuándo dice la Biblia? Jamás. O sea, si yo estoy continuamente alimentando claramente ese llamamiento que me hizo Dios, ¿cuándo el enemigo me va a meter una mentira? Nunca. Porque yo estoy firme en Cristo. Firme, firme. Amén, hermanos. Y mire dónde termina esta firmeza. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. O sea, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? ¿Dónde es el final de este llamamiento? En el cielo. En el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Es en el cielo donde vamos a terminar. Si no hemos llegado al cielo, no tenemos por qué claudicar, hermano. Tenemos que estar firmes. ¿Que vienen desánimos? Sí. ¿Desalientos? También. ¿Pruebas? También. Ya vimos eso. Pero mientras yo tenga claro que el que me llamó es Dios, el que me sostiene es Dios, el que me bendice es Dios, el que me defiende es Dios, el que me lleva adelante es Dios, ¿quién puede más que Dios? Amén, hermanos. Vamos a estar firmes. Firmes. Y cuando alguien está firme y otros caen, eso se ve a lo lejos. Y eso sirve. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Por eso es que de lejos, hermano, desde cuadra lejana, saben que en su casa viven unos evangélicos y que esos evangélicos son ustedes y soy yo. Amén, hermano, por la firmeza. Pero cuando alguien se aparta del Señor, se descarría, esa torre, dicen, ahí hubo una torre que alumbraba, pero ya se cayó. Dios nos guarde y nos ayude el Señor a ser firmes, firmes, porque nuestro Dios es firme, Él es estable. Yo le invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte muchas gracias por esta palabra que tú nos has permitido considerar en esta mañana, Señor. Perdónanos, Señor, nuestra volatilidad, nuestra inestabilidad, Señor, ese desgano, esa apatía por procurar tener firme la vocación, la doctrina, la fe, la libertad con que tú nos hiciste libres. Ayúdanos, Dios mío, por favor, te lo ruego, ayúdanos a llegar hasta la meta, a llegar hasta el final, firme, Señor, y recibir la corona, recibir todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, te suplico que sane a los enfermos, sánanos a todos y cada uno lo que necesitamos, una intervención tuya, Señor. Obra de una manera especial. Te presento, Señor, en esta hora las peticiones de aquellos que quizás colocaron en el chat. Glorifícate, Señor, en cada uno de ellos allá a la distancia. Señor, bendice a todos los estudiantes que en este día están cumpliendo el compromiso de las pruebas. A ver, Señor, te pido por ellos, incluyendo mi hija, ayúdalos. Dales sabiduría, dales entendimiento, dales destreza, dales calma. Dale, Señor, todo lo que necesitan para procurar ser excelentes, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, nos despedimos de nuestros hermanos que estaban en la transmisión.